Buen día, bienvenidos a Posdata. Es jueves 13 de junio, le tenemos las noticias. Luego de más de 34 horas de bloqueo, elementos de seguridad pública de Michoacán liberaron el libramiento de Morelia, tras firmar un acuerdo con el titular de la dependencia, José Alfredo Ortega Reyes, que comprometió reintegrar los descuentos que se aplicaron al bono Bambajío, establecer lineamientos para otorgarlo y transparentar los recursos que se destinan a su pago. Propietarios de bares y antros de la capital michoacana denunciaron al ayuntamiento haber sido víctimas de intentos de extorsión durante los operativos que han realizado autoridades federales y estatales, encabezadas por la Fiscalía Estatal. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, señaló que el dirigente del PRI, Guillermo Valencia Reyes, traicionó a la coalición Fuerza y Corazón por México en la elección pasada, al asegurar que hizo acuerdos con el gobierno estatal y el partido Morena. Por unanimidad, el Instituto Electoral de Michoacán acordó iniciar la etapa preventiva que forma parte del procedimiento para la pérdida del registro de los 4 partidos políticos que a la fecha no reúnen el 3% de la votación válida emitida. El árbitro electoral Ignacio Hurtado Gómez informó que no han realizado el cómputo de la elección del municipio de Tiquicheo y esperarán a que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación que presentó el PRI para actuar en consecuencia. En demanda de que se publique la ley de búsqueda de personas del Estado, madres buscadoras se manifestaron en el Congreso local, donde calificaron de indiferentes a los diputados y a los funcionarios del gobierno estatal. Para prevenir el contagio del dengue, el Ayuntamiento de Morelia arrancó el programa de prevención de la enfermedad, que contempla acciones de fumigación, limpieza y concientización de la ciudadanía. Comenzamos. America will again. Alerta. Vox FM presenta Posdata, periodismo responsable. Posdata, con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por acompañarnos en esta mañana de jueves 13 de junio. Un gusto saludarles, somos Posdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted, le recuerdo, a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Y ya estamos también en la plataforma Facebook, si usted lo prefiere. Acá puede ver las imágenes de lo que le iremos presentando, nos ubica como posdata.news. Quedamos a sus órdenes, listos para recibir también sus mensajes, críticas, sugerencias. Soy su servidor Carlos Monge y estaré con usted los próximos minutos. Mire, estamos arrancando esta mañana, déjeme comentarle, 15 grados en este momento, una mañana agradable, más fresca, es la mañana más fresca en lo que va de la semana. No se siente propiamente frío como para traer chamarra o suéter, ya dependerá y mucho de la percepción de cada quien, de la sensibilidad, pero está agradable la mañana, 15 grados, nos dice el meteorológico que será un día con algunos nublados, no se tienen consideradas lluvias y la temperatura máxima llegará a los 30 grados por ahí de las 2 de la tarde en adelante, se mantiene así intenso unas 3 horas aproximadamente y luego empieza a bajar, pero en este momento 15 grados, una mañana agradable. Y vámonos con las noticias. Finalmente, luego de 34 horas de tener bloqueado el libramiento, se complicó el tráfico vehicular en la zona, no tenían manera de pasar, por ejemplo, algunos traileros que se les complicó y pues tuvieron ahí que esperar, corriendo riesgos también con la mercancía que luego cargan. Pero fueron más de 34 horas que elementos de seguridad pública de Michoacán mantuvieron esta toma en el libramiento de Morelia para exigir pues que les paguen lo que les deben, que les dejen de
descontar los bonos que les tocan como el Bambajío, pedirle a la autoridad que les mejore los salarios, entre otras cosas. Con estas exigencias, y como no encontraron respuesta en la autoridad para dialogar sobre estos asuntos, pues no les quedó más remedio, dicen estos elementos policiales, que bloquear el libramiento para sensibilizar al gobierno. Y el gobierno se tardó 34 horas se tardó el secretario de Seguridad Pública, José Alfredo Ortega Reyes, para dignarse a salir a dialogar con ellos, pese al bloqueo y a la difícil situación que generó a los morelianos. Así de eficaz la política gubernamental en Michoacán. 34 horas para que José Alfredo Ortega Reyes saliera a dialogar con los policías, que tienen exigencias claras y contundentes. Varios elementos nos han compartido cómo les descuentan indebidamente, cómo no les pagan lo que les toca, y simplemente la autoridad hace oídos sordos, hace como que no ve, como que no los escucha ni los ve, y no les paga completos los bonos. A veces se los quitan todo, a veces la mitad, a veces a cada uno le quitan 500 pesos. Es una desgracia lo que pasa ahí en la Secretaría de Seguridad Pública con los elementos policiales. Déjeme decirle que ha sido un problema incluso poder dialogar con ellos. Habíamos comprometido en 2 ocasiones tenerlos aquí en cabina, y al final, ya después de que los hemos tenido comprometidos a venir, han optado por avisarnos que no vienen por temor a represalias. Así las cosas en la policía, o en la Guardia Civil de Michoacán, como ahora se les conoce. Esto es finalmente los acuerdos que alcanzaron, y por lo cual ayer finalmente liberaron el libramiento de Morelia y levantaron también su toma. Tras firmar acuerdo con autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, elementos de la Guardia Civil, inconformes con descuentos injustificados a su bono de productividad y con sus percepciones mensuales, finalmente liberaron el periférico Paseo de la República luego de más de 34 horas de bloqueo. La discusión giró en torno al bono Bambajío, otorgado por los riesgos que conlleva la labor policíaca en campo, de alrededor de 5,500 pesos mensuales para la mayoría de los mandos operativos, el cual habría llegado con reducciones de entre 10 y 40% en la última emisión, según los testimonios. Aunque la exigencia inicial fue la dispersión del recurso faltante y luego se pidió un incremento a 12,000 pesos para todos, el acuerdo que levantó el plantón fue que se pagarían los descuentos aplicados, previa revisión caso por caso. De igual forma afirmaron que el 26 de junio, autoridades administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública rendirán cuentas ante los inconformes sobre cuál es el recurso etiquetado mensualmente para el bono Bambajío, cuántos policías en activo corren riesgos en campo y de qué tipo, para que de manera conjunta puedan establecerse lineamientos y criterios para la distribución de los recursos, apegada a reglamentos, según la propuesta del subsecretario de Gobierno Estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés. El argumento del titular de la Secretaría, José Alfredo Ortega Reyes, cuya destitución se exigía también inicialmente, pero que después fue desechada, es que solo hay 43 millones de pesos para esta bolsa, por lo que no sería suficiente para pagar 12,000 pesos a cada uno de los casi 7,000 mandos operativos. ¿Mensuales? ¿Qué voy a preguntar? A ver, dividan eso en 6,000. ¿Dónde están? Nada más, no, es al revés. 12 por 6,000 son 71 millones. No alcanza. No alcanza. Pero sí alcanza para las demás que ganan 35. Eso es lo que vamos a ver. Para las de abonando. Finalmente, tras la firma del documento, fueron retirados los obstáculos de libramiento y abierta la circulación alrededor de las 6 de la tarde. Reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. Bueno, pues vamos a ver cómo evoluciona esta situación y si no vuelven a tener que bloquear los elementos policiales ante la ineficacia de un gobierno. 34 horas.
34 horas para dignarse a salir a dialogar con los policías. Así la estrategia gubernamental, que luego los escucha usted decir, somos un gobierno de puertas abiertas, queremos dialogar. Y a la hora de los hechos, nada de eso cumplen y se las hicieron cansada. Me parece que hay una apuesta, primero, a que se cansen, a someterlos para mantener el yugo, para mantener el control. Cuando ven que los policías ahora sí no se van, y se quedan y no solo mantienen la toma de las instalaciones, sino bloquean el libramiento, todavía tienen que esperar 34 horas para dignarse a salir a dialogar con sus empleados en un tema tan trascendental como la seguridad. 34 horas tuvieron que pasar. Así la ineficacia de este gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedoya, así la ineficacia del titular de la Secretaría de Seguridad Pública, así la ineficacia del secretario de Gobierno Elías Ibarra Torres. Una desgracia lo que está sucediendo en el gobierno de Michoacán y bueno, esta toma es un ejemplo. 34 horas para dignarse a salir a dialogar. Y veremos qué pasa porque... Bueno, pues le decía, los elementos policiales temen represalias. Hoy estarían con nosotros, ese era el compromiso, 2 elementos y de madrugada prácticamente nos avisaron, no vamos a ir porque hay advertencias y ya se están tomando cartas en el asunto con la manifestación que hicimos. Ya no quisieron correr más riesgos. Así el esquema gubernamental en Michoacán, así la operación con los elementos policiales tratando de someterlos. Veremos si al rato no le tenemos que informar que corrieron a una determinada cantidad. Ojalá que no, pero es el temor que prevalece hoy entre los elementos policiales. Así las cosas. En otros asuntos, propietarios de bares y antros de la capital michoacana denunciaron al ayuntamiento haber sido víctimas de intentos de extorsión durante los operativos que han realizado autoridades federales y estatales, encabezadas, dicen, por la Fiscalía Estatal. El Ayuntamiento de Morelia ha recibido quejas de dueños de antros y bares, quienes dijeron haber sido víctimas de intentos de extorsión cometidos durante los 5 operativos que en semanas recientes ha encabezado la Fiscalía General del Estado. El alcalde Alfonso Jesús Martínez Alcázar hizo pública esta información al dar a conocer que el ayuntamiento no ha sido convocado para participar, aunque se dijo a favor de que se lleven a cabo siempre y cuando, subrayó, se hagan con apego a derecho. No conozco la información porque no hemos sido convocados, no somos parte de esos operativos que se están haciendo. También he recibido la información por parte de algunos bares que están siendo extorsionados. Les están pidiendo dinero para poder permitirles operar. ¿Cuántos? Y eso es algo que tienen mucho miedo, no quieren levantar la voz, pero yo lo hago en su nombre porque es un tema delicado. A ello agregó, se ha reportado también que los uniformados quitan las memorias de las cámaras de seguridad de los establecimientos para evitar que queden evidencias, aunque dijo no contar con mayores detalles al respecto. Quitan los cassettes o los discos duros de los antros y los bares para que no quede grabada la intervención. Y a los que están ahí, yo conozco el caso de algunos reporteros que nos comentaron, me dijeron, grabaron y les hicieron borrar los videos. Entonces esos temas, pues también yo creo que se deben de quedar evidentes, deben de ser también expuestos a la opinión pública con mucha claridad y transparencia. El que nada debe, nada teme. El secretario del ayuntamiento, Yankel Alfredo Benítez Silva, precisó por su parte que ha tenido acercamiento con al menos 3 empresarios que han preferido quedar en el anonimato por temor a vivir represalias ante la denuncia. Sí existe la queja, primero por parte de los dueños de los establecimientos, reitero, ellos no han querido, he tenido yo pláticas con algunos de ellos,
desean que el tema sea anónimo, están preocupados por la forma en la que se dio y tampoco están dispuestos como a denunciarlo. Yo tengo registro aquí de 3 empresarios que se han acercado, pero también de ciudadanía, ¿no? De personas que han estado al interior y que han manifestado lo que sucede en los operativos, ¿no? De acuerdo a la información de los comunicados de la Fiscalía, son 20 los establecimientos en los que se han realizado este tipo de operativos, algunos de los cuales han derivado en clausuras del 16 de mayo a la fecha, en los que han acompañado a la Fiscalía, la Guardia Civil de Michoacán y la Comisión Nacional Antisecuestros, CONACE. Con imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Omar Ángel Chávez. El Cabildo de Morelia aprobó este miércoles la licencia de funcionamiento del género C o venta de bebidas alcohólicas para 9 establecimientos de la cadena comercial OXXO, así como 5 vinaterías y un centro deportivo. Las sucursales de la tienda de conveniencia se ubican en distintos asentamientos de la ciudad, como El Durazno, Villas del Pedregal 3, Mariano Escobedo, Ampliación Mariano Escobedo, Doctor Miguel Silva, La Obrera, Ampliación El Porvenir, Atapaneo y San Isidro Itzícuaro. Las vinaterías en las colonias Leandro Valle, San Pedro, Ampliación Ignacio López Rayón, El Reparo y una en el centro histórico, además de un centro deportivo con venta de cerveza en Lomas de la Aldea. Con acciones de fumigación, descarrachización y concientización de la población, arrancó en Morelia la campaña denominada Dengue Cero para nuestra ciudad, cuyo objetivo es prevenir la incidencia de esta enfermedad y para lo cual el presidente municipal Alfonso Martínez convocó a la sensibilidad de la población. Precisó que una brigada estará recorriendo el municipio, principalmente en la zona norte y los márgenes de los ríos, para capacitar a la población en el manejo de enseres y así evitar la reproducción del mosquito que ha proliferado, y hay que evitar ahora el contagio. Los mosquitos. Se va a estar haciendo la fumigación con estos aparatos y con las camionetas para poder terminar con ellos, pero necesitamos el compromiso de las morelianas y los morelianos. Solos no podemos terminar con los zancudos. Con una casa que tenga algo en la azotea en donde se puedan generar los zancudos. Bueno, pues hay que sumarnos todos a esta campaña, hay que evitar pues tener chatarra ahí acumulada en algún rincón de la casa, en las azoteas. Luego cae alguna llovizna, se hacen pues unos pequeños charquitos ahí en alguna acumulación de agua en lo que tenemos ahí guardado y que luego ya ni vamos a usar, pero ahí lo mantenemos en algún rincón, en alguna azotea. Y bueno, termina convirtiéndose eso pues en un factor de riesgo para la familia ante la proliferación de mosquitos, que luego pues está el riesgo, por ejemplo, de que uno de estos nos pique y nos contagie el dengue, por darle a usted un ejemplo. Entonces hay que cuidarlo, hay demasiados moscos en varias zonas de la ciudad, ojalá que rápido avance esta brigada, hay horarios sobre todo. No sé si le ha tocado por ahí de la nochecita, empieza como a las 19 horas, una cantidad impresionante de moscos. En lo personal me ha tocado pues verlos, padecerlos, ahí por ejemplo sobre la Ventura Puente, cerca del río, es una barbaridad de moscos lo que se aprecia, lo que se siente, y bueno, con el riesgo que ello representa. Así es que ojalá que rápido avance este esfuerzo del Ayuntamiento de Morelia, pero también ojalá que nosotros hagamos conciencia, demos una revisada de qué tenemos en la casa que ya no sirve y ya de plano mejor deshacernos de ello, revisar cómo tenemos nuestra azotea, pues para cuidar nuestra salud y por supuesto la de quienes nos rodean, pero en especial pues piense en su familia, piense en usted y ojalá que eso nos motive a tener limpio pues por ejemplo la azotea,
tener limpia la casa, en fin, son detalles importantes. En entrevista ayer también el alcalde capitalino afirmó que el dirigente del PRI en Michoacán, Guillermo Valencia Reyes, fue quien traicionó a la coalición Fuerza y Corazón por México por los acuerdos que hizo con el gobierno estatal y con el partido Morena. Rechazó las acusaciones del líder tricolor, que lo señaló de hacer un presunto pacto con opositores de Morena, al considerar mucha casualidad que el partido Guinda no ganara la alcaldía, pero sí los 4 distritos. Por el contrario, Martínez Alcázar preguntó en qué momento Guillermo Valencia se va a brincar a Morena. Si alguien traicionó al frente fue el PRI de los Valencia, no el PRI de los Valencia. Y gracias a los acuerdos que hizo él con el Estado y con Morena, es que Morelia dejó de tener, o Michoacán dejó de tener el frente 4 diputados, que si hubieran jugado con el frente, hubieran habido 4 diputados. Y en absolutamente ningún momento han salido a hacer alguna crítica al gobierno del Estado. Pues eso confirma todo. Hay un acuerdo, el acuerdo era romper el frente en Morelia, y el romper el frente en Morelia les alcanzó solamente para los diputados locales. No les alcanzó para Morelia, de hecho les faltó mucho. La pregunta que yo le haría es, ¿cuándo se va a brincar a Morena? Ya tiene un pie allá. Bueno, pues sigue el conflicto ahí entre Guillermo Valencia y Alfonso Martínez, luego de que el dirigente del PRI señalara que qué casualidad que había ganado Alfonso Martínez. Acusó Guillermo Valencia que seguramente obtuvo algunos apoyos al interior de Morena, que negoció con algún grupo de Morena para ganar Morelia, porque pues Morena ganó con sus aliados los 4 distritos locales y era muy raro, dijo Guillermo Valencia, que haya ganado Alfonso Martínez la capital, y él acusó que gente como Fidel Calderón, por ejemplo, pudo haberle ayudado a Alfonso Martínez a ganar. Eso dijo Guillermo Valencia, y ahora se la regresa Alfonso Martínez, dice no, el que pactó con el gobierno del Estado y con Morena es Guillermo Valencia. Y en los hechos, déjeme decirle que ahora que terminaron los conteos, por ejemplo, uno de los distritos más cerrados que aquí le estuvimos platicando con usted fue el 17. Ahí estaba en la disputa Nayeli Pedraza, que fue finalmente la triunfadora, Morena, PT, Verde Ecologista, y por el otro lado estaba Carlos Quintana con la alianza PAN-PRD. Pero como no hubo alianza, tampoco en los distritos locales, es decir, el PRI no se sumó a la alianza nacional del PAN y PRD, entonces ahí compitió sola Daniela de los Santos con las siglas del PRI. Como mucha gente estaba pensando en respaldar a esa alianza del PAN, PRI, PRD, por lo menos en ese distrito, hubo gente que llegó ahí y votó por el PAN, por el PRD y por el PRI. Y a la hora de poner al PRI con el PAN, o a poner al PAN y al PRD y sumar al PRI, el voto se anuló. Y en ese distrito, solo en el 17, fueron más de 4,000 votos anulados por esta situación, porque la gente se equivocó. Y en lugar de poner en algunos otros casos votar por PAN y PRD, votaron por PRD y PRI, y eso anuló el voto. En otros votaron por el PAN y el PRI, y eso anuló el voto. En otros votaron PAN, PRD y PRI, y eso anuló el voto. Era un asunto previsible, en muchos momentos se platicó, aquí lo platicamos con usted, que había sido un error de la alianza, de este intento de alianza del PAN, PRD y PRI, de separarse en algunos distritos. El esfuerzo tuvo que ser conjunto para no confundir al electorado. O bien hacer una campaña con mucho esfuerzo, muy insistente, para que solamente tacharan una opción
y no 2 ni 3, sino una para evitar este tipo de errores. Y a la hora que se comete esta diferencia al interior de la alianza, y en el caso de Michoacán motivada por Guillermo Valencia, en el caso de Morelia motivada por una relación irreconciliable entre Guillermo Valencia y Alfonso Martínez, pues quitó la posibilidad de que algunos personajes políticos del PAN, PRI o PRD ganaran un distrito en Morelia. Y eso ayudó sobremanera a Morena y sus aliados para hacerse de los 4 distritos locales, 2 de ellos que habían sido durante muchísimo tiempo búnker, digamos, zonas totalmente panistas, pues dejaron de serlo en esta ocasión. De ese tamaño el costo que paga, pues, malas decisiones de los dirigentes partidistas que se la vivieron más preocupados por tener su curul como plurinominales. Los 3 que estaban en las dirigencias de estos partidos aseguraron su curul y les valió un comino el resto de la contienda. Y en ello, pues están pagando los platos rotos porque el PRI también se quedó sin nada. Uno de los distritos que había sido regularmente del PRI es el número 10, donde ha ganado Marco Polo Aguirre en varias ocasiones con las siglas del PRI, y ahora lo hizo con las siglas de Morena, PT y Verde Ecologista. Ahí la terrible derrota, más fácilmente demostrable, que son decisiones erróneas de Guillermo Valencia y de los dirigentes, que de Alfonso Martínez, que logró un voto cruzado impresionante, porque pues le saca una ventaja de más de 43,000 votos a Carlos Torres Piña, que no pierda usted de vista que el propio Carlos Torres Piña sacó un poco más de 120,000 votos. Es una cantidad enorme de votos. En otro momento, en otras circunstancias, 120,000 votos pudieron ser más que suficientes para ganar Morelia. Pero Alfonso Martínez sacó más de 160,000 votos. Entonces hubo una participación en la capital importante, y Alfonso creció más o menos 60,000 votos con respecto a los que obtuvo por ahí de los 102,000, 103,000 en el 2021. Ahí están los números y ahí están las acusaciones que siguen entre Guillermo Valencia y Alfonso Martínez. Lo cierto es que el gran perdedor en Michoacán es el PRI. El gran perdedor es el PRI, que ahora solamente se quedó con 3 diputados plurinominales, ninguno de mayoría. Terrible ahí la derrota de los priistas en el Congreso del Estado, terrible también la derrota en los distritos, y bueno, pues ahí están los números. Hay mucho más por analizar, pero evidentemente los partidos de oposición tienen una enorme tarea que realizar para el futuro inmediato, porque hoy evidentemente están destrozados, quedaron muy mal parados, y entre esos y de los más graves está el PRI, no solamente en Michoacán, sino a nivel nacional. Ahí pues la disputa entre Alfonso Martínez y Guillermo Valencia. Por unanimidad, el Instituto Electoral de Michoacán acordó iniciar la etapa preventiva que forma parte del procedimiento para la pérdida del registro de los 4 partidos políticos que a la fecha pues no reunieron el 3% de la votación válida de la elección. Por votación unánime, el Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán aprobó el inicio del periodo de prevención que forma parte del procedimiento de liquidación de los partidos políticos locales, Encuentro Solidario, Más Michoacán, Michoacán Primero y Tiempo por México, luego de que no obtuvieron el 3% de la votación estatal válida emitida para conservar su registro. El IEM también aprobó que el encargado de despacho de la Coordinación de Fiscalización, José Uriel Ramírez Pineda, será la persona interventora responsable de este periodo, por lo que tendrá a su cargo el control y vigilancia del uso y destino de los bienes y recursos de estos partidos. El presidente del órgano electoral, Ignacio Hurtado Gómez,
Aclaró que el proceso de liquidación iniciará hasta que pase el periodo de impugnaciones y se tenga la votación definitiva que obtuvo cada partido. En días pasados se estableció propiamente un procedimiento, ahorita se está estableciendo ya la parte preventiva, pero efectivamente todavía no, o sea, forma parte del proceso, pero todavía no es definitivo, porque recordar que viene la etapa impugnativa, y en la parte impugnativa o en la etapa impugnativa puede haber variación de resultados, o sea, todos los resultados se van a estar moviendo, más o menos. Pudiese incluso haber hasta alguna elección extraordinaria, no sé, en fin, o sea, creo que hay varias cosas que en su momento todavía están un poco en el aire, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, el instituto tiene que empezar a tomar sus previsiones. De acuerdo a los resultados de los cómputos que se tienen a la fecha, el PES tendría 2.61% de la votación, más Michoacán 1.77%, Michoacán primero 1.02% y Tiempo por México 1.22%. Al respecto, el consejero Juan Adolfo Montiel Hernández recordó que es la primera ocasión que el Instituto Electoral de Michoacán tendrá bajo su responsabilidad el proceso de liquidación de los partidos políticos locales que competían por primera vez, luego de que se abrió el proceso de creación al término de la última elección a la gubernatura. Recordó que en 2021 perdió su registro nacional el partido Encuentro Social, pero mantuvo el estatal, ya que obtuvo más del 3% de la votación, pero los otros 3 sí fueron de reciente creación. Después de una serie de requisitos y conformación de asambleas y verificación de datos y fiscalización, finalmente llegamos por primera ocasión a otorgar 3 registros a partidos políticos locales y con ello compitieron en este proceso electoral. La ley establece que aquel partido político que no obtenga el 3% de votación en alguna de las elecciones perderá el registro. Y hasta ahorita, con los cómputos realizados, estas 4 fuerzas políticas están en ese supuesto. Durante la sesión del Consejo Electoral, representantes de los partidos Tiempo por México y Más Michoacán precisaron que aún tienen su derecho a salvo hasta que concluyan los cómputos y podrían participar incluso en alguna elección extraordinaria. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno, pues adiós a los partidos de Antonio Plaza, cercano ahí alguna vez a Alfonso Martínez. Adiós al partido de Jesús Reina, muchos años del PRI. Luego se le vio pues muy aliado de Morena, parecía que muy aliado de Alfredo Ramírez. Hoy parece que ya no, que ya rompieron esa relación. Intenta su propio partido, pero pues no logra tampoco mantenerlo. Desaparece pues también la posibilidad del partido de Jesús Reina. Otro que vuelve a fracasar, ya es la segunda ocasión que intenta tener su propio partido, es José Trinidad Martínez Pasalagua, el líder transportista, ahí con el apoyo también de su hija Carla, que pues ha estado haciendo estos esfuerzos, pero no logran tener el 3% de la votación. No ha sido contundente el apoyo de los transportistas y en todo caso algunos familiares de ellos para lograr ese 3%. Al final vuelven a perder el registro. Y el otro es el partido Encuentro Solidario de Eder López y su mamá, que pues han sido también severamente criticados por mantener pues un partido prácticamente de familia, comandado por la familia. La mamá actualmente es diputada local, Eder López es el dirigente estatal, hijo de, si no mal recuerdo, su mamá es Margarita. A ver, ahorita checo si no se me olvidó ahí el nombre de la señora. Y el hijo menor, el hermano de Eder López, es el presidente del partido en Morelia. Y bueno, pues traen una durísima crítica. Ganaron algunas posiciones, sobre todo en municipios, pero no lograron colocar ni un diputado plurinominal en esta ocasión y pues no lograron tampoco tener la votación mínima del 3%. Así es que estos 4 partidos pues van a desaparecer y el Instituto Electoral de Michoacán ha iniciado el procedimiento. Además, el presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado Gómez, informó que no han realizado el cómputo de la elección en Tiquicheo y esperan a que el Tribunal Electoral resuelva la impugnación que presentó el PRI para actuar en consecuencia.
Explicó que la documentación electoral se mantiene en el municipio, pero no contemplan por el momento trasladarse hasta el lugar, sino mantenerse en espera de los resultados de las impugnaciones. No, el cómputo todavía no está, entonces por eso te digo, yo creo que habrá que esperar a ver qué nos decide. Digo, obviamente ahí están los resultados, están los propios paquetes, obviamente, nada más a la espera de que se nos dé la indicación o que existan las condiciones y sin problema se va a llevar a cabo. Es que es la parte que se está analizando, ¿no? La parte logística de las condiciones para poder llevar a cabo el propio cómputo. Puede ser allá, puede ser acá, pero lo importante es que existan las condiciones y que evidentemente exista vamos a decir, cierto consenso por parte de los grupos involucrados para que transite de la mejor manera posible, que al final de cuentas es lo que se busca. La presidenta del Congreso de Michoacán, Laura Ivonne Pantoja Abascal, aclaró que el tema de tiquicheo aún no está en la cancha del Poder Legislativo, sino que corresponde al Ejecutivo, ya que el retraso en el cómputo de los resultados se debe a un tema de seguridad. Explicó que estarán a la espera de tener alguna resolución oficial para tomar una decisión al respecto. Sí, bueno, ellos tienen diferentes temas, ellos tienen diferentes temas, son diferentes temas, no nada más es el municipio, sí, son diferentes temas y bueno, pues por supuesto que ellos son los que tienen que resolver, siendo el poder que está en su tema. No, claro que preocupa que ha habido diferentes situaciones en todo el estado y lo hemos visto, ¿no? En mi mismo municipio también balacearon la casa de la candidata. Bueno, pues ahí lo que comenta la presidenta del Congreso, Laura Pantoja Abascal, panista, que intentó reelegirse, perdió, y bueno, lleva la marca también desafortunadísima de ser de los panistas que en esta legislatura votaron para que Alfredo Ramírez, el gobernador del estado, pudiera tener en la Auditoría Superior a su compadre Marco Antonio Bravo Pantoja, de los casos pues que dejan una estela gigantesca, una sospecha enorme de corrupción, de haber vendido el voto. Es luego difícil poder demostrarlo, pero queda una enorme sospecha de que pues cobraron semejante levantar la mano, levantar el dedo para aprobarle al gobernador un auditor compadre. Imagínese usted, un auditor a modo en la Auditoría Superior de Michoacán, que tendría que vigilar cómo se gasta el dinero público, y ella fue de las panistas que levantaron el dedo sospechosamente, dejando una gigantesca sospecha de haberse vendido, de corrupción en el Congreso del Estado, para poner de manera increíble a un auditor compadre cuando se presumían ellos de oposición. Y bueno, pues ya no logró reelegirse esta Laura Pantoja Abascal. Y miren, en demanda de que se aplique la ley de búsqueda de personas del Estado, madres buscadoras se manifestaron en el Congreso local, donde calificaron de indiferentes a los diputados y a los funcionarios del gobierno estatal. Madres buscadoras se manifestaron en el Congreso de Michoacán en exigencia de la publicación de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado, que fue presentada por la diputada Margarita Pérez López. Sin embargo, debido a observaciones hechas por el Ejecutivo Estatal, no ha visto la luz. Las mujeres calificaron de indolentes e indiferentes no solo al Congreso de Michoacán, sino al gobierno del Estado y a la sociedad en general. Pues sí, porque no lo han armonizado, y creo que indolencia de todos, de la sociedad y de que no tiene un desaparecido. Así lo queremos, así lo hemos visto, así hemos caminado y creo que no les duele ni les interesa. Creo que los desaparecidos los han hecho a un lado. Cada vez vemos menos interés y por parte de la sociedad completamente indiferentes también. Quien no tiene un desaparecido no sabe todo el infierno que pasamos nosotras, las madres, las familias, buscándolos en el campo, lo que nos arriesgamos también. Entonces es lo mínimo que nos pueden dar y la armonización de esta ley, porque es una deuda del Estado. Sin dar su nombre,
La madre buscadora señaló que exigen una ley para este sector poblacional, ya que han estado 6 leyes paradas y nunca se les ha dado para adelante, lo que consideró es una deuda con las personas que buscan sus hijos. La madre de José Salomón Páramo Jasso, que desaparecieron en Morelia, específicamente en Torreón Nuevo, señaló que están en unión con más colectivos para reforzar y ver que las autoridades hagan algo, ya que a estas alturas, ya más de 4 años de no saber nada de ellos, sí se desilusionan con el dolor que cargan. Otras madres de familia refirieron que nadie las apoya, las humillan, las traen vuelta y vuelta y no investigan bien. Otra más sostuvo que hay poco apoyo y están olvidados. No hay apoyo de las autoridades para la búsqueda, se tienen que esperar y por si fuera poco, porque si fuera su desaparecido ya hubieran movido cielo, mar y tierra. Reporto para Postdata, América Juárez Navarro. Y como todos los días le agradezco el favor de su acompañamiento, pero además de sus opiniones, críticas, sugerencias. Muchísimas gracias. Luis Alonso Alvarado Pineda, saludos cordiales para todo el equipo de Postdata. Gracias, Luis. Gerardo Méndez, buenos días. Dice un dicho, cuando el río suena, agua llueva. Esto es porque hay rumores que ya le van a dar su premio de consolación a Torres Piña y sería la presidencia estatal de Morena, esto con el fin de que siga siendo la carta de Bedoya para la sucesión. Saludos. Gracias, Gerardo. Sí hay ahí varios ruidos. Hay quienes dicen que se va a quedar a cargo de los programas sociales acá del gobierno federal en Michoacán. Esa parece más complicada, pero también se menciona. Hay una tesis como esta que tú refieres que dice que va a asumir las riendas de Morena en Michoacán. Hay otra que dice que podría regresar al gabinete y hacerse cargo de la Secretaría de Desarrollo Social, la secretaría que reparte los programas en el estado. Hay otra tesis ahí, otra posibilidad de que digan que lo puedan regresar a la Secretaría de Gobierno ante la ineficacia en este sentido del doctor Elías Ibarra. Así es que pues hay muchas versiones ahí. Vamos a ver finalmente, o rumores, vamos a ver cuál se hace realidad. Rigoberto Jaimes García, buen día, Carlos, saludos. Yo estoy de acuerdo que se manifiesten, pero los ciudadanos no tenemos la culpa. Deberían de manifestarse, pero afuera de la casa del jefe y no dejarlos salir hasta que los atienda. Pues sí, coincido, tendría que haber una manera de afectar pues directamente o al secretario con el que traen el problema o de plano al gobernador, pero no, afectan al ciudadano y regularmente a los que gobierna el ciudadano les tiene sin cuidado, no les importa sobremanera, tal no les importa que se aventaron 34 horas para salir a dialogar con ellos, 34 horas, inaudito. Entonces, cuando tenemos a gobiernos así, pues luego lo que le falta a los manifestantes es un poco más de creatividad para poder ir a afectar al jefe o al jefe mayor, en este caso al gobernador, pero no a los ciudadanos. Coincido totalmente en eso que nos comenta Rigoberto, gracias. Aquí nos deja, nomás que no recuerdo, creo que es Agustín Cárdenas, sí, creo que sí. A ver si me recuerdan, porque luego aquí Agustín nos pone y usa un seudónimo en su Facebook, se llama Nick Furia. Ojalá nos dejen su nombre y apellido para que sea más sencillo poderlos leer. Nos dice aquí Agustín, buenos días, Carlos, para la seguridad de nuestra policía no alcanza el dinero, pero para las tranzas del gobernador Alfredo Ramírez y Eloy Vargas Arreola sí les alcanza. Pronto saldrá a la luz pública todas estas tranzas con dinero público. Pues ojalá pudieran salir a la luz pública y sancionarse si es que hay elementos para probarlo, Agustín. Ojalá, sería genial. En Michoacán no ha pasado nada, Venimos arrastrando enormes sospechas desde los gobiernos de Lázaro Cárdenas Batel, ¿se acuerda usted de la presa J. Mújica, que prácticamente duplicó su precio y se había firmado a mano alzada para que eso no sucediera? Y bueno, al final fue carísimo lo que nos costó. Hoy habrá que decir qué bueno que está. Me parece que es saludable que esté, pero evidentemente nos quedó una sospecha de que se robaron millones y millones en los gobiernos de Lázaro y de Leonel Godoy, que además dejaron endeudadísimo a Michoacán. Lázaro defendía, por ejemplo, que cuando contrató deuda en UDIs no era deuda.
de ese nivel de barrabasadas, decían Lázaro Cárdenas con su secretario de Finanzas Humberto Suárez, que se quedó también Humberto Suárez con Leonel Godoy, y pese a todas las enormes sospechas de corrupción, pues no ha pasado nada. Así es que luego lo difícil es demostrarlo, y luego lo difícil es tener a un auditor y a un Congreso autónomos, con ganas realmente de hacer bien las cosas y no supeditados al poder en turno, al gobierno en turno. Por eso los gobernadores quieren a un cuate o a un compadre como Alfredo Ramírez en la auditoría para que les cuiden las espaldas. Desgraciadamente esa es la realidad de la rendición de cuentas en Michoacán, pero ojalá como tú señalas. Lila Rosales también nos deja saludos a todos, muchas gracias. Katy Bonilla, buenos días. Ahora resulta con este problema de la Policía del Estado no hay dinero para pagarles lo que les deben. Yo pregunto, ¿qué no alardean que tienen las finanzas sanas? Pues sí, también ese es otro buen punto, Katy, de acuerdo. Y se va a poner más complicado el tema, ojalá me equivoque, pero yo veo difícil que Claudia Sheinbaum siga dándole el respaldo financiero a Michoacán. Recuerde usted que la nómina, el federalizar la nómina, pues es una enorme mentira de López Obrador, que luego anduvo diciendo allá en Guerrero, aquí les voy a federalizar la nómina como ya lo hice en Michoacán. Vaya nivel de mentiroso que tenemos en la presidencia de México, pero de manera increíble, y lo que nos dejó la votación es que millones de mexicanos quisieron un segundo piso de fracasos en seguridad, en salud, y un segundo piso de terribles mentiras como esta de López Obrador y Alfredo Ramírez Bedoya, que también decía que ya era un hecho la federalización, que ya se había logrado, decía él, porque llegaba dinero suficiente para pagar a los profesores. No, eso no es la federalización. Ya luego reconoció que siguen trabajando en ello, no la van a lograr, yo se lo dije desde el primer día, pero pues el mentiroso de López Obrador, porque no hay otra manera de decirle las cosas por su nombre, y López Obrador, bueno, pues lo hemos evidenciado, es un mentiroso, y en este tema, pues gigante mentiroso. Ni hablar así las cosas, pero veremos si pueden llegar todavía o si llegan recursos de Claudia Sheinbaum, ya que asuma para respaldar al gobierno de Michoacán, que sin la federalización de la nómina, pues depende de la buena voluntad del poder en turno para mandarle recursos extraordinarios. Y si decide Claudia Sheinbaum no mandarlo, pues va a poner otra vez de rodillas financieramente hablando al gobierno de Michoacán. Veremos qué pasa. Gracias por el apunte, Katy. Teresa Aguilar también nos deja saludos, igual que Susana Montoya, muchísimas gracias. Alejandro Gómez dice, Alfonso debería ignorar lo que diga Memo Valencia, no darle importancia porque no la tiene. Bueno, pues ahí está otra buena opinión de Alejandro Gómez. Eliseo Carlos Ramírez, buenos días a todos. Gracias, Eliseo, igualmente para ti, excelente día. Arturo García, Carlos, excelente día, te saludo como cada mañana. Se queja Guillermo Valencia de los resultados en las elecciones. El sabotaje se ve orquestado por el propio dirigente del PRI en el afán de imponer a su hermano y de no conciliar y sumarse a la alianza. No olvidemos que Morena operó en estas elecciones con dinero del Estado y billetes por debajo de la mesa. En fin, es lo que la mayoría de la ciudadana eligió. Gracias, Arturo, también por tu opinión. Melchor Ornelas, buen día, Carlos y amigos, estamos presentes en el noticiero. Los priistas abandonados, maltratados, mientras que su directiva Memo y cuates se autobecaron en las diputaciones. Los lastres de Alito Moreno enterraron al PRI a nivel nacional. Gracias, Melchor, por tu opinión. Juan Sergio Franco también nos deja saludos, dice excelente jueves para todos, en especial para tu gran equipo. Gracias, Juan Sergio, muchas gracias. Verónica Sacristán, hola, buen día, saludos para todos. Señor Carlos, nada más para dar las gracias. Ayer pasaron los de alumbrado y por el momento ya hay luz en las calles Tepeyac y Sexta en la colonia Guadalupe. Muchas gracias. Qué bueno que nos escucharon, Verónica, y qué bueno que fueron a solucionar el problema. Déjeme hacer una breve pausa, regresamos. ¿Ves
Beskid, asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 33 34 97 96 93 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433 382499 de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora con los compañeros de Red 113 para ver cómo está la seguridad en Michoacán, liderados evidentemente por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Hola Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Bueno, vámonos con información al momento, y es que esta mañana un motociclista circulaba sobre el libramiento norte de la capital michoacana, en el sentido de la salida a Salamanca, hacia el Estadio Morelos, a la altura de la colonia El Realito. Le iba por los carriles centrales, pierde aparentemente el control de su moto, golpea contra la guarnición y el motociclista sale volando hacia el vacío para terminar en la parte baja de un puente. Lamentablemente, el susodicho perdió la vida. Es una persona entre 20 y 25 años de edad. Hay complicación vial en esta zona norte de la capital. Ya está la unidad de atención inmediata de la Fiscalía concluyendo con las actuaciones con respecto al levantamiento del cadáver, pero sigue el tráfico en esa zona de la ciudad de Morelia. Precisamente en otra información, pero también en Morelia, un hombre fue asesinado a balazos en la colonia Francisco Javier Clavijero, al oriente de la capital. El susodicho respondía al nombre de Marco Antonio M. Él tenía 28 años de edad. Su cuerpo quedó tirado en una banqueta de la calle Charanguesca, casi esquina con Chicalote, en las faldas del Cerro del Punguato. Trascendió que en el suelo fueron localizados al menos 10 casquillos percutidos para arma corta. Algunas personas comentaron a la policía que los agresores eran dos sujetos que escaparon a bordo de una motocicleta.
Finalmente también compartirles que en Tangamandapio, 2 sujetos armados irrumpieron un restaurante de mariscos y ultimaron de al menos 8 balazos al comandante de la Policía Comunal de Tarecuato. El crimen se registró cuando el mando policial Heriberto P., de 39 años de edad, consumía alimentos al interior de Mariscos Charlie, ubicado en la zona centro de Tarecuato. En un momento determinado llegaron 2 empistolados, se aproximaron al oficial y le dispararon en varias ocasiones. Paramédicos acudieron al sitio y confirmaron la muerte de Heriberto, cuyo cadáver terminó en una de las mesas del negocio. Mi estimado Carlos, es la información. Sigue complicado Morelia, mi estimado Marcos, muchos asesinatos y por otro lado muchos accidentes. Mira, hasta el momento Morelia como tal acumula 5 casos de asesinatos, el último ocurrido la tarde de ayer al oriente, y un incremento, vaya, lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, en lugar de que se estanque, se estabilice o se reduzca, pareciera que cada día tenemos más. Por fortuna son accidentes en su mayoría, únicamente dejan daños materiales, lamineros, por alcance, pero hay otros como este lamentable, otra vez motociclistas, otra vez desafortunadamente pierde la vida. Terrible, ni hablar, ojalá que le bajemos todos 2 rayitas al acelere, mi estimado Marcos, y seamos más cuidadosos. No sé si el calor, no sé si el enojo, si la polarización, pero en medio de los accidentes también hasta golpes ya cada rato entre motociclistas con automovilistas, transportistas, cumbieros con automovilistas o motociclistas, en fin, algo nos está pasando, mi estimado Marcos. Mire, estábamos platicando con gente precisamente que le sabe estos temas. Nosotros teníamos la idea de que era por el calor justamente que alteraba el tema emocional, la salud mental. Nos dicen que sí influye, pero que se ha detectado aún más que está cambiando hasta el periodo o el ritmo de sueño de las personas y que eso nos afecta todavía en mayor medida que el propio calor y que nos lleva a tener este tipo de reacciones que tenemos que buscar, sí, el tener una hidratación, sobre todo en estas temporadas de temperaturas tan altas, pero buscar también equilibrarlo con el tema de sueño, porque últimamente gran sector social estamos durmiendo entre 4 o 5 horas en lugar de las 8 que deberíamos, y esto también se ve en el comportamiento social. Buen punto, pues gracias, mi estimado Marcos, que tengas excelente jueves. Quedamos al pendiente, muy buenos días. Bueno, pues ahí tiene usted una buena recomendación, hay que procurar dormir, hay que tratar de estar debidamente hidratados y hay que bajarle 2 rayitas a la acelera, de veras hay que bajarle 2 rayitas, no seamos parte de esta polarización, de este encono con quienes nos rodean, vamos a ser más pacientes, ¿qué le parece? Con esto nos vamos por su atención, muchísimas gracias, que tenga usted un excelente jueves, nos escuchamos o nos vemos mañana, por cierto, ya viernes.